Buenos días con todos, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristela Yola, soy gerenta de Fanglish y solemos compartir algunas cositas interesantes con ustedes. Y bueno, estamos llevando el curso de Curriculum Design con un grupo de maestros y una de las mayores preocupaciones para ellos era cómo trabajar la competencia 28. La gran duda que tienen muchos de ustedes maestros con respecto a la competencia 28, no hay lineamientos exactamente específicos de cómo aterrizarlos a las sesiones y sé que en muchas ocasiones es sumamente complejo por la diversidad de espacios con los que manejamos, ¿no? Especialmente en los ámbitos rurales, aquellos que tienen ruralidad extrema o ruralidad intermedia, ¿no? Entonces, igual vamos a intentar brindarles algunos lineamientos generales. Sé que algunos de nosotros no vamos a calzar para algunas realidades que manejamos, pero lo importante es tener algunas ideas e ir buscando las condiciones y la implementación de la competencia 28 en nuestras escuelas. La competencia 28 habla básicamente de desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC, ¿no? Es sumamente importante comprender que los entornos virtuales de aprendizaje buscan que el estudiante sea competente en el uso de la tecnología. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque muchas veces nos preocupamos más en cómo nosotros, maestros, utilizamos los entornos virtuales, cómo presentamos haciendo uso de los entornos virtuales, pero no necesariamente cómo fomentamos en nuestros estudiantes el uso de estos entornos virtuales, que en realidad de eso es que se trata la competencia 28, de cómo nuestros estudiantes hacen uso de estos entornos virtuales para su aprendizaje. Y es ahí donde se van a dar cuenta que esta competencia 28 va muy de la mano con la competencia 29, porque son los entornos virtuales los que te provocan este autoaprendizaje y esta autogestión del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la competencia 28 tiene 4 capacidades importantes y he tratado de alguna manera de ponerlo en sencillo para poderlo comprender con mayor claridad. El primero, como podemos ver aquí, habla de personalizar entornos virtuales. ¿Y de qué se trata la personalización de entornos virtuales? Es cuando eres capaz de crear una cuenta, manejar tus passwords, inclusive cuidar un poco el tema de tu huella digital, que es la imagen que tú proyectas a través de las redes sociales para los demás, ¿no? Entonces, personalizar los entornos virtuales, digamos que es un poco la identidad digital que tú vas a manejar dentro de los espacios virtuales de aprendizaje o no, porque recuerden que también manejamos entornos virtuales sociales, como el Facebook, ¿no? Entonces, esta personalización de entornos virtuales, que es la primera capacidad de la competencia 28, tiene que ver mucho con una de las premisas que solemos manejar ya como maestros para el currículo nacional, que vendría a ser un poco la de poder ser, ¿no? Dentro de tu entorno. Cuando hablamos nosotros de aprendizaje, siempre hablábamos de ser, hacer, conocer, ¿no es cierto? Entonces voy a intentar utilizar estos saberes previos que ya manejamos como maestros para poder comprender cada una de las capacidades y por qué necesitamos de alguna manera ir desarrollándolas todas a lo largo del proceso. Entonces, la primera capacidad, que es personaliza entornos virtuales, viene a ser la identidad digital. Y esta identidad digital es el ser dentro de los entornos virtuales. La segunda capacidad es gestiona información del entorno virtual, que esto tiene que ver mucho con la gestión del conocimiento y tiene que ver mucho también con la competencia 29. ¿De qué se trata esta capacidad? Se trata de cómo nuestros estudiantes intentan desarrollar el pensamiento crítico, ya que van a estar expuestos a mucha información en las redes sociales, pero ellos tienen que manejar un discernimiento que le permita elegir la más apropiada para lo que necesita saber, la más veraz, ¿no? En base a diferentes fuentes, el saber que, por ejemplo, nuestros estudiantes suelen compartir información simplemente de una fuente. Ellos tienen que aprender la importancia de contrastar información, de buscar en una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes si es posible, saber qué, digamos, espacios son los más verídicos, los más veraces, ¿no? Y nosotros como maestros también debemos indicarles cuáles serían los mejores espacios para ellos buscar esta información.
solía, por ejemplo, en mi tiempo, cuando todavía yo era estudiante universitaria, muchos de mis compañeros de universidad buscábamos mucho el rincón del vago, ¿no? Y nunca me voy a olvidar cuando nuestra maestra de tesis en ese momento de investigación nos comentaba que el rincón del vago definitivamente desde el título no te debe dar la confianza como para que siquiera lo uses en tu trabajo y mucho menos para que lo cites en tu trabajo bibliográfico. Entonces, nosotros maestros nos corresponde ir orientando al estudiante en la búsqueda de espacios veraces, en la búsqueda de información que le permita al estudiante desarrollar este pensamiento crítico. Y ojo, vuelvo a insistir nuevamente que la competencia 28 tiene que ver mucho de cómo el estudiante hace uso del entorno virtual, no de cómo tu maestro le das a él material educativo digital. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros deberíamos buscar, por ejemplo, cuando queremos que nuestros estudiantes se expongan y puedan desarrollar la competencia 28, es que ellos puedan conocer. ¿Y cómo van a conocer? Cuando tú lo expones, por ejemplo, en vez de darle solamente un texto, darle dos pequeños textos que le permitan a él contrastar y extraer información. Cuando nosotros les permitimos a ellos discernir, cuando les permitimos a ellos ser críticos, es que nosotros ahí estamos realmente haciendo uso de la competencia 28 en nuestros estudiantes y en nuestras sesiones. En la capacidad 3, disculpen, que interactúa en entornos virtuales, es como él es capaz de seguir ciertas reglas y ciertas pautas para poderse desenvolver en una comunidad virtual. Estas dos últimas en realidad tienen mucho que ver con el convivir y con el cómo yo uso lo que hago, ¿no? Entonces, recuerden que, y ojo, aquí yo voy a poner de ejemplo un poquito, porque yo tengo un poquito de experiencia, vengo enseñando en entornos virtuales desde el 2015 aproximadamente, y es muy común ver, por ejemplo, que como adultos, no voy a decir como maestros, porque como adultos he tenido diferentes profesiones llevando cursos, ya sea de inglés o de pedagogía, como adultos a veces, por ejemplo, nos olvidamos de ciertas etiquetas básicas cuando utilizamos una comunidad virtual. Por ejemplo, solemos escribir con todo con letras mayúsculas. Eso, por ejemplo, en Netiquette, que son las reglas o la etiqueta en las redes sociales, en Netiquette digamos, rude, es grosero, no se debe hacer. El hecho de ser tolerantes, el hecho de releer para publicar algo, y no simplemente responder sin hacer este análisis. Y dense cuenta que es sumamente importante que cada uno de estos pasos se dé de manera progresiva, porque una persona que todavía no ha desarrollado este tema de pensamiento crítico va a ser sumamente difícil poder convivir en una comunidad virtual. Tengan en cuenta que la redacción, porque de eso se trata un poco la comunidad virtual, porque muy pocos tenemos la suerte de poder interactuar tipo videoconferencia o videollamada con nuestros estudiantes, cuando redactamos un texto escrito, este texto escrito va a ser interpretado según la percepción del que lo lee, no necesariamente del que lo escribe. Así que siempre tenemos que tener esa premisa cuando nosotros convivamos en un entorno virtual. Lo voy a escribir en el chat. Siempre les voy a sugerir que cuando empiecen a trabajar en redes sociales, compartan con sus estudiantes el Netiquette. ¿Sí? El Netiquette, como les decía hace un momento, son los protocolos que se deben manejar en las redes sociales. Estos protocolos son sumamente importantes porque te permiten dar pauta y orientar y formar al estudiante en cómo se debe interactuar en los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje. La capacidad 4, que es crear objetos en diversos formatos, habla mucho de la cultura digital. La cultura digital trata mucho de cómo hago yo con lo que sé. Entonces, ahora que yo puedo gestionar la información, que puedo interactuar, soy capaz de crear. Y aquí muchas veces nos conflictúa porque solemos pensar en, digamos, soluciones tecnológicas sumamente complejas y no necesariamente es así. Con que logremos que un estudiante, por ejemplo, elabore un documento en Word muy bien realizado, un tríptico, una infografía, un
un web map, ¿no? Un mind map, inclusive hay aplicativos que nos permiten trabajar estos organizadores visuales, es que realmente lo estamos ayudando a que haga uso de su conocimiento, no solamente el conocimiento relacionado a la competencia del área, sino al uso como de la tecnología como tal. Recuerden que esta es una competencia transversal. Por tanto, deberíamos todos los maestros de todas las diversas áreas hacer uso de estas 4 capacidades para formar a nuestro estudiante. ¿Por qué he tratado de que se comprenda con claridad cómo deberíamos trabajar cada una de las capacidades de la competencia de 28? Porque es así como nosotros vamos claramente a evidenciar cómo todas estas capacidades se relacionan mucho a formar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos digitales responsables. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy en día, en el Estado, sin ir a la empresa privada que está mucho más avanzada todavía, en el Estado ya podemos ver muchas plataformas que nos permiten gestionar muchas de nuestras tareas diarias, desde los pagos de nuestros servicios, desde la solicitud de documentos, como nuestros DNIs, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio. Hay 1000 cosas ahora que uno puede realizar a través de las redes sociales, o perdón, a través de las plataformas. Si nosotros no hemos envuelto o involucrado a nuestros estudiantes en este conocimiento, no lo estamos formando para una sociedad tecnológica, que es ahora lo que manejamos y lo que tenemos, como les digo, sin compararlo con las empresas privadas, solamente haciendo el comparativo con el Estado, con el Perú y lo que estamos manejando como país, podemos fácilmente evidenciar que necesitamos formar a nuestros estudiantes para eso. Y sigamos aprendiendo, siempre sigamos aprendiendo. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, cuídense.